Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver una cápsula de álgebra lineal. En particular, lo que nos pide esta pregunta es una matriz de 5 por 5. No se asusten, no es tan difícil como parece. Nos piden encontrar los valores y vectores propios asociados a esta matriz A, ¿ya? Y además nos piden encontrar el polinomio que nos permitiría calcular, en teoría, el, la matriz inversa, ¿ya? Entonces, es un problema de diagonalización o de valores y vectores propios, como lo quieran ver, y vamos a comentar qué pasa con cuál es la relación entre la matriz con sus valores propios y con la matriz inversa, que sería como el bonus track de este ejercicio, porque en realidad la parte más densa, si lo quieren, es obtener los vectores propios, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a definir o recordar es que, por definición de valores propios, el valor propio son los valores de X reales o complejos que hacen que esta ecuación sea nula. Y esa ecuación es el determinante de la matriz original A menos la matriz inversa de la dimensión, que en este caso sería la dimensión 5, restando X. En palabras simples, tenemos que restar a la diagonal principal de la matriz una variable X y calcular el determinante en términos de X, que nos va a llevar a un polinomio, ¿ya? Y es un polinomio de grado 5, por lo tanto tenemos que tener cuidado en su manipulación, encontrar las soluciones de ese polinomio, y una vez que encontremos las soluciones de ese polinomio, vamos a encontrar los espacios propios que nos permiten encontrar los valores propios, ¿ya? Y voy a hacer un pequeño repaso de qué significa un vector propio. Un vector, un valor propio y un vector propio. La ecuación que nosotros estamos resolviendo es la ecuación donde tenemos un vector v, ¿ya? Que no conocemos, que es un vector propio, y que hace que cuando yo lo multiplico por la matriz A, va a aparecer un X multiplicado por ese mismo vector, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir de que si yo multiplico por un cierto vector, si ese vector es un múltiplo, el resultado de esa operación es un múltiplo del vector B, quiere decir que B efectivamente es un vector propio, ¿ya? Y su valor propio asociado es ese valor de X, que podría ser 1, podría ser 0, podría ser el número que sea, ¿ya? Y no necesariamente, perdón, no necesariamente el vector B tiene que tener entrada real, puede tener entradas imaginarias, ¿ya? Entradas complejas o entradas mixtas. Números complejos que son real más imaginario, o un número real puro, o un número imaginario puro, ¿no? Esa es la razón. Y mucha gente tal vez conoce los valores propios, los vectores propios, pero no su significado, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque en un problema, por ejemplo, de valores y vectores propios, me podrían decir como ayuda de que un vector dado es un vector propio. Entonces quiere decir de que yo ya podría sacar un valor propio sin hacer la fórmula que estoy mostrando abajo. ¿De qué forma? Haciendo esa ecuación que está ahí y despejando para X. Recordemos que A es matricial, B es vectorial, un vector columna, y X es un número real o imaginario o complejo. ¿Ya? Ese es el resumen. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es comentar un poco sobre los determinantes, en el sentido de que hay que tratar de ser estratégico con los determinantes, ¿ya? Cuando yo digo estratégico con los determinantes, quiere decir de que no ocupemos la regla de los determinantes sin hacer ninguna, mejor dicho, sin hacer ningún análisis previo o numérico sobre si podemos hacer algún tipo de ajuste para poder trabajar un poco menos. Entonces, esto es uno menos uno. Estoy anotando fila por fila. Perdón, que el uno es bastante difícil para mí hacerlo. Cero, cero, cero. Perdón. Uno, uno menos X, menos uno. Ya, ahí terminé de traspasar
los números para no tener algún error de traspaso y ahora voy a proceder a borrar la matriz original porque no me está ocupando espacio y en realidad el espacio acá se va a hacer bastante poco. Entonces, ahora vamos a comentar la parte de los determinantes, que en este ejercicio en particular es la más importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de buscar es encontrar una fila o columna pivote, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer siempre con filas o siempre con pivote o buscar si alguna estrategia me resulta mejor. Aquí en esta matriz tenemos mucha simetría, ¿ya? Pero lo primero que me doy cuenta es que la primera fila o la primera columna tiene tres ceros. Por lo tanto, lo recomendable es elegir una fila con la mayor cantidad de ceros posible porque eso nos va a permitir trabajar menos, porque recordemos de que la regla es decir, el primer elemento, que sería, por ejemplo, si tomamos la primera fila, 4 menos x por el determinante 4 por 4 que queda eliminando la primera fila y la primera columna, y queda un determinante 4 por 4 después menos cero porque está en una posición impar, uno más 2 es un par, después más cero por otro determinante, menos cero por otro, y finalmente es más, menos, más, también es más 2, ¿ya? En ese caso, lo que voy a hacer es decir que voy a obviar los determinantes que están multiplicados por cero, porque cero por cualquier cosa me va a dar cero. Entonces, mi primer elemento es 4 menos x. Y ahora voy a escribir el determinante de 4 por 4 que queda. Voy a tratar de ocupar ese espacio. Y después, más 2 el otro determinante de 4 por 4 que queda y voy a tratar de ocupar ese espacio. Entonces, aquí no voy a avanzar porque me interesa explicar cómo se obtiene el primer determinante 4 por 4. Lo que vamos a hacer es tarjar imaginariamente esa eh, fila y columna respectivamente, ¿ya? Y nos vamos a quedar con el elemento 1 menos x, 1, 1, 0, ¿ya? Y después voy a seguir hacia abajo. 1, 1 menos x, eh, menos uno, uno. Ya. Y se entiende la idea, entonces voy a pausar el video y voy a terminar para no demorarme tanto. Ya, entonces ahí terminé de traspasar. Recordamos de que es 4 menos x por eliminar la primera fila y la primera columna. Y después más 2 por el determinante que se forma eliminando la primera fila y la cuarta columna, porque ese es el común que tiene el elemento que ocupa de pivote. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá, ahí por si alguien quería revisar los cálculos. ¿Ya? Pero todavía no hemos calculado nada, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es volver a seleccionar para esto, para este determinante cuál es una fila o una columna adecuada, ¿ya? Y en este caso también tenemos dos opciones muy adecuadas que son la cuarta columna o la cuarta fila, porque hay mucha simetría en este problema. Entonces, en este caso va a dar lo mismo, porque si nosotros eliminamos el último, lo vemos desde el punto de vista de las filas, 4 menos x va a ser el único elemento que existe, por lo tanto, va a aparecer un nuevo 4 menos x, por lo tanto esto me va a quedar 4 menos x al cuadrado multiplicado por el determinante ahora de 3 por 3 que queda eliminando la última fila y la última columna. Entonces voy a, voy a hacer lo mismo. Voy a volver a pausar y, y así no me demoro tanto en el traspaso. Y si notamos aquí, en la segunda matriz, vemos que también el elemento que nos conviene es la última fila o la primera columna, ¿ya? Entonces, si yo lo hago por columna, es lo mismo. Me voy a quedar con el mismo determinante 3 por 3, pero lo importante, el 4 menos x está en la cuarta fila, cuarta columna. 4 más 4 es 8, que es par, por lo tanto mantiene el signo. Pero el 2 está en la primera fila, cuarta columna, perdón, primera columna, cuarta fila, y 1 más 4 es 5, por lo tanto cambia el signo. Por lo tanto aquí va a aparecer un menos 4 multiplicado por, aquí vamos a dejar el paréntesis de 3 por 3, multiplicado por otro paréntesis
de 3 por 3. Eso lo voy a hacer no en el video, así que pauso el video, termino de traspasar y seguimos. Ya, ahí está traspasado. Y aquí viene el primer regalo del ejercicio. El primer regalo es que este determinante, que vamos a llamar Q de X, ¿ya? Una parte del polinomio, es igual a este determinante. De hecho, los determinantes a veces tienen el mismo valor aunque no se vean iguales, pero en este caso es igual igual, por lo tanto sabemos que vale lo mismo. Así que lo que vamos a hacer, o decir, mejor dicho, es que yo puedo factorizar por Q de X, ese factor de 4 menos X al cuadrado, menos 4. Recordemos que ese 4 sale porque es 2 por 2. Y el 2, el segundo 2 tiene un signo menos, por eso aparece esa recta. Entonces, ahora preocupémonos de calcular Q de X, ¿ya? Porque de hecho, como el término que está multiplicando el Q de X lo podemos desarrollar y encontrar por completo, aquí podemos aplicar suma por diferencia, lo que ustedes quieran. Porque aquí tenemos 4 menos X menos 4, que es 2 al cuadrado. Entonces, aquí vamos a decir 4 menos X menos 2, que es la raíz cuadrada de 4, me va a quedar 2 menos X. Y 4 menos X más 4 va a ser, perdón, más 2 porque la raíz cuadrada de 4, va a ser 4 más 2, 6, 6 menos. Ujú, ujú, claro, y me queda menos X y menos X por menos X es X cuadrado positivo, entonces quiere decir que estuvo bien hecha la cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular Q de X. No desarrollen, porque si desarrollamos, después tenemos que factorizar, entonces dejémoslo factorizado. Pero Q de X todavía no está factorizable porque todavía no lo hemos calculado, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de escribir Q de X en términos del determinante que tenemos ahí. Ahora ya no tenemos ceros, por lo tanto el determinante calcúlelo como siempre lo calcule. Un determinante de 3 por 3, por lo tanto es el primer elemento de la primera fila por el determinante 2 por 2 que queda, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar menos uno menos X, voy a decir que esto es menos X más uno, ¿ya? Factorizando por menos uno por el determinante de 2 por 2, uno menos X, uno menos uno, uno menos X. Ese es el primer elemento del polinomio Q de X, ¿ya? Que va a ser de grado 3, ¿ya? Así que tengan cuidado acá. Porque si llevamos un polinomio de grado 3 y no lo factorizamos a tiempo, después tal vez nos cueste mucho factorizarlo. Ah, bueno. Sí. Ya. Entonces ahora, por la regla de signos, ahora me toca un menos. Uno, basta con el menos. Eliminamos la primera fila y la segunda columna y me queda uno, 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 uno menos x. Recordemos de que si hay un determinante que tenga filas igual, dos filas iguales, es cero, ¿ya? Porque es linealmente dependiente su composición, ¿ya? Importante que vayamos como uniendo las ideas de la materia. Y el último elemento sería 1 por uno menos x, uno menos 1. Cierro el paréntesis y esto lo multiplico por... aquí pueden hacer este truco. En lugar de tener 2 menos x, 6 menos x, podemos escribir x menos 2 y x menos 6. Pero tienen que multiplicar por menos uno ambos. Si multiplican solo uno, cambiamos la expresión. Igual, eh, si multiplican solamente por menos uno, no van a cambiar las soluciones, solamente que se va a ver distinto el polinomio. Eso, cuidado, porque podría ser de que necesitáramos escribir el polinomio o la relación que existe entre el polinomio y la matriz, ¿ya? En este caso no lo piden, pero lo piden para la inversa, pero lo vamos a ver después. Ya, entonces voy a borrar la parte de arriba. Voy a pausar el video para no demorarme en borrar. Ya, ahora vamos por partes. Tenemos un x más uno, ¿no? Entonces voy a decir menos x más uno. Y ahora voy a escribir el resultado del primer determinante de 2 por 2. Cuidado acá. Términos cruzados.
la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿ya? 1 menos x por 1 menos x es simplemente x menos 1 al cuadrado. Mm, 1 menos x al cuadrado. Yo sé que da lo mismo que x menos 1 al cuadrado, pero para no usar tanto. Menos, menos 1 por 1 más 1. Y ahí vamos a poner un paréntesis que se entienda. Ahí sí. Ya, después menos, multiplicamos de nuevo la diagonal. 1 menos x, esto me va a quedar 1 menos x, menos 1. Ujú. Más, acá, menos 1, menos esta multiplicación me va a dar x menos 1. Y esto tiene que estar multiplicado por, lo voy a escribir abajo por espacio, x menos 2 por x menos 6. Que no lo dijimos antes, pero quiere decir de que ya sabemos que dos valores propios son 2 y 6. ¿Ya? Seguimos escribiendo esto de la forma más inteligente posible. Ya, y aquí, muy importante, desarrollamos ese cuadrado, me queda x cuadrado menos 2x más 1 más 1. ¿Ya? Entonces voy a decir x cuadrado, pero eso está bien. Sí, a menos de que esté bien mal copiado, ahí lo puedo chequear. Menos 2x más 1 más 2. Y acá me queda x menos, menos x más x menos uno más 2x, x más x son 2x, y menos uno. No, voy a volver un poco atrás porque parece que cometí un error de signo. Ya, como no encontré el error, volví atrás un poco y volví a que ya sabemos que el polinomio de los valores propios es x menos 2 por x menos 6, que es la parte que hicimos al principio, factorizado por ese polinomio de grado 3. ¿Ya? Entonces, este polinomio, y aquí voy a tener un poco más de cuidado, seguramente cometí un error de signo cuando hice la multiplicación, esto va a estar multiplicado por un gran paréntesis, ¿ya? Ese gran paréntesis es primero multiplicado por 1 más x, factorizando por menos 1, por eliminar la primera y la segunda, la primera fila y la primera columna, y esto me va a quedar 1 menos x, menos 1, menos 1, y 1 menos x. Parece que ahí encontré el error. Parece que había puesto un 1 y un menos 1 en lugar de menos 1 y menos 1. Menos, un determinante eliminando la primera fila y la segunda columna, 1, 1, menos 1, 1 menos x. Y más otro determinante 2 por 2 que es borrar acá y acá, 1, menos 1, 1 menos x, un poco más acá para que no se confunda, 1. Y cerramos el paréntesis de la multiplicación. Esto no cambia. Y ahora, 1 menos x al cuadrado es lo mismo que decir x menos 1 al cuadrado. Se puede cambiar. Entonces vamos a poner 1 más x por x menos 1 al cuadrado menos 1. Y ahí la diferencia es que antes tenía una suma por una suma de cuadrados. Y ahora tengo una recta cuadrada, por lo tanto factorizable. Este, no lo desarrollo. Aquí me va a quedar 1 menos x
más uno. O sea, aquí puedo poner 2 menos x. Y aquí pongo uno por menos uno menos esto, me queda más x menos uno. ¿Ya? Y x menos uno más x menos uno es lo mismo que decir x menos dos. ¿Ya? Entonces, yo sé que ahora hay términos parecidos, semejantes. Está este término, y aquí va a aparecer otro. Lo voy a poner en rojo porque no es fácil de ver a la primera.